Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las razones y proporciones. Inicialmente vamos a definir lo que es una razón. Una razón es una comparación entre dos cantidades o números. Tal y como lo vemos en la pantalla, el primer número nos representa el antecedente y el segundo número nos representa el consecuente. Si observamos, esta es una razón que es la comparación entre dos cantidades en forma de cociente o en forma de fracción. Aunque no funciona como un fraccionario, sí tenemos que tener claridad de que la comparación de estas dos cantidades o magnitudes es lo que nos informa lo que es una razón. Para tal efecto, la razón entre A y B se escribe A sobre B o A dos puntos B y se lee que A es a B. Siempre las razones se leen como A es a B y no como A sobre B, porque ahí estaríamos diferenciando lo que es una razón de un fraccionario. ¿Listo? Entonces recordemos, siempre leemos A es a B, así se escribe en forma de fracción, y no A sobre B. A pesar de que son muy similares, son totalmente diferentes en su concepto y en su aplicación. Más adelante explicaremos por qué. Por lo tanto, que digamos A sobre B es igual a un número, y ese número siempre va a ser una constante que se llama la constante de proporcionalidad. A continuación vamos a ver un ejemplo. Dice, al analizar la distribución de género en un salón de clases con 40 estudiantes, notamos que hay 10 hombres y 30 mujeres. Lo que podemos observar acá es que podemos hacer la comparación entre las dos cantidades, en este caso los estudiantes hombres y los estudiantes mujeres. Para nuestro ejemplo tenemos que hay 10 hombres por cada 30 mujeres, lo que podríamos decir de otra manera que hay un hombre por cada 3 mujeres, ¿sí? Entonces esa representación, esa comparación entre las dos cantidades de estudiantes, hombres y mujeres, es lo que llamamos una razón, ¿cierto? La comparación entre esas dos cantidades. Y la conclusión que podemos tomar es que esto nos lleva a una razón de género de 1 a 3, lo que indica que por cada hombre en el salón hay 3 mujeres presentes. De igual manera podríamos expresarlo de otra forma. Decir que 10 hombres equivalen a 30 mujeres es lo mismo que decir que 30 mujeres equivalen a 10 hombres. Esa es la diferencia entre una razón y una fracción. Yo no puedo decir que 10 treintaavos es igual o corresponde a 30 décimos. En cambio, sí puedo decir que 10 hombres son a 30 mujeres, como 30 mujeres es a 10 hombres, porque las cantidades son las mismas. Únicamente que cambiamos el orden de la fracción o el orden de las magnitudes en nuestra razón. Por lo tanto, podemos decir que esto nos lleva a una razón de género de 3 a 1, lo que indica que por cada 3 mujeres en el salón hay un hombre presente, que es muy similar a lo que anteriormente habíamos mencionado. Bueno, entonces ahora definamos lo que es una proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Es decir, cuando dos razones son equivalentes, la igualdad de esas dos razones es lo que nosotros llamamos una proporción, ¿sí? Como hemos definido anteriormente, la proporción entre A y B se escribe A sobre B es igual a C sobre D, y se lee A es a B como C es a D, donde A y D son los extremos de nuestra proporción y B y C son los medios, ¿sí? De acuerdo a nuestro ejemplo anterior, podríamos decir entonces que de los 40 estudiantes que habían, 10 eran hombres y 30 eran mujeres. Por lo tanto, podríamos decir que hay un hombre por cada 3 mujeres, y al igualarlo creamos una proporción. Esa es la definición de lo que es una proporción, la igualdad entre dos razones. Entonces también podemos decir que para cada 30 mujeres hay 10 hombres, de acuerdo a lo que hemos dicho de lo que es una razón, que no importa el orden de la comparación de las cantidades, ¿sí? A diferencia de las fracciones, que no podíamos decir que un 10 treintaavos era igual a 30 décimos, aquí sí podemos por el orden que le damos a las magnitudes. En este caso 30 mujeres es a 10 hombres, como decir que 3 mujeres es a un hombre. Por lo tanto, esta expresión escrita de esta manera es lo que nosotros llamamos una proporción, porque es la igualdad de dos razones. Entonces vamos a ver lo que es la propiedad fundamental de las proporciones. Previamente hemos dicho que una razón se podía expresar como el cociente indicado entre dos cantidades o dos magnitudes. A es a B o A sobre B, y si lo igualábamos teníamos que esto era una proporción. La igualdad de dos razones es una proporción. La propiedad fundamental de las proporciones me dice que A sobre B es igual a C sobre D
si, solo si A por D es igual a B por C. Por lo que podemos decir que en toda proporción se cumple que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Previamente ya hemos definido que A y D eran los extremos y B y C son los medios de una proporción. A continuación vamos a hacer un ejemplo para entender mejor lo que veníamos planteando. Si en una caja hay 4 lápices y 20 bolígrafos, ¿cuál es la razón de los lápices a bolígrafos? Pues habíamos definido que 4 es a 20. En este caso, 4 lápices es a 20 bolígrafos. Por lo que podemos decir de otra manera que 4 es a 20. Se lee también de esa manera cuando lo hacemos con los dos puntos, que es equivalente a decir que 1 es a 5 en forma de fracción o en forma de cociente indicado, que es lo mismo que decir que 1, 2.5, que se lee también 1 es a 5. ¿Sí? Son las dos formas como podemos expresar una razón. Por lo tanto, la razón es que hay un lápiz por cada 5 bolígrafos. Ahora veamos un ejemplo. Halle el antecedente de la siguiente razón. Si el cociente de proporcionalidad es de 0,8. Entonces, recordemos que la constante de proporcionalidad es el resultado de dividir el cociente indicado entre las dos magnitudes que tenemos. ¿Listo? Para nuestro ejemplo debemos hallar el antecedente, que es la primera parte de nuestra razón, y sabemos que el coeficiente de proporcionalidad equivalente es igual a 8. Por lo tanto, podemos decir que el resultado para calcular nuestro antecedente va a ser la multiplicación de 5 por 0.8, que viene siendo la representación de B por nuestra constante de proporcionalidad, o sea, nuestro consecuente por la constante de proporcionalidad, sabiendo previamente que B hace las veces de consecuente en esta razón. ¿Listo? Entonces tenemos que nuestra expresión de A es a 5, es equivalente a 0.8. Por lo tanto, ese 5 que es nuestro consecuente lo mandamos a multiplicar al otro lado, y al hacer la multiplicación nos encontramos que nuestro antecedente para este problema es equivalente a 4. A continuación veamos otro ejemplo. En una caja hay bolígrafos azules y verdes en una razón de 2 a 5. Si en total hay 63 bolígrafos, ¿cuántos son azules y cuántos son verdes? Entonces lo que podemos hacer es que podemos definir los azules con nuestra letra A y los verdes con nuestra letra B en forma de razón. Vamos a identificar y sabemos que para crear nuestra proporción tenemos que hay 2 bolígrafos azules por cada 5 bolígrafos verdes. Por lo tanto, podemos crear una tablita para ir identificando los valores de acuerdo a cómo le vemos nuestra proporción. Ejemplo, si yo sé que inicialmente tengo 2 bolígrafos azules y tengo 5 bolígrafos verdes, en total tengo 7 bolígrafos. Pero si multiplico por 2 mi razón, voy a encontrarme que voy a tener 4 bolígrafos azules y 10 bolígrafos verdes. En total voy a tener 14 bolígrafos. Si triplico mi razón, voy a tener que, en vez de tener 2 bolígrafos azules, voy a tener 6 bolígrafos azules por cada 15 bolígrafos verdes. En total voy a tener 21 bolígrafos. Por lo que, a partir de este ejemplo, lo que quiero es intentar interpretar cuál es la constante de proporcionalidad que me permite identificar cuál es la totalidad de bolígrafos que voy a encontrar. Por lo que podemos deducir lo siguiente. Voy a multiplicar por una constante K en cada uno de mis términos en el cociente, tanto en la parte del antecedente como en el consecuente. Por lo tanto, al multiplicar esta expresión me voy a encontrar que puedo realizar una suma para identificar el valor de K. En este caso yo digo 2K más 5K va a ser igual a la totalidad de bolígrafos, que son 63 bolígrafos, ¿cierto? Sabiendo que 2 me representa los bolígrafos azules y el 5 me representa los bolígrafos verdes. Y la constante de proporcionalidad es la que me va a permitir identificar en qué proporción están aumentando los bolígrafos de acuerdo a nuestra suma, ¿no? Entonces, 2K más 5K me da 7K, que eso es igual a 63. Quiere decir que si yo despejo, K va a ser igual a 63 séptimos, que es equivalente a 9. 9 va a ser ¿qué? Mi constante de proporcionalidad, que es el valor de K, ¿cierto? Ya teniendo esa constante de proporcionalidad, lo que yo puedo definir es lo siguiente, que en vez de la K voy a escribir el valor de mi constante, que es 9, en cada una de las expresiones,
Y lo que voy a llegar a la conclusión es que para bolígrafos azules voy a tener 18, al multiplicar 2 por 9, que es la constante, voy a tener 18 bolígrafos azules. Y en los verdes voy a tener que es 45. La suma de los dos me va a dar que en total tengo 63 bolígrafos, que es lo que me pide el problema, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que de esta suma de 18 bolígrafos azules con 45 bolígrafos verdes, podríamos definir que si yo simplifico, me encuentro que al sacarle tercera a 18 y al sacarle tercera a 45, el resultado es 6 quinceavos. Y puedo seguir simplificando y puedo volver a sacar tercera y me encuentro que la tercera de 6 es 2 y de 15 es 5, 2 quintos, y 2 quintos era la razón inicial que me planteaba el problema. Como quien dice, hemos resuelto nuestro problema porque podemos comprobar que 18 es a 45 como 2 es a 5. Por lo tanto, se cumple que la razón es que hay 2 bolígrafos azules por cada 5 bolígrafos verdes. Espero les haya gustado esta información. A continuación les voy a dejar unos ejercicios propuestos para que cada uno de ustedes los pueda resolver y pueda aplicar lo que aquí pudo aprender en este video. No siendo más, les agradezco y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.